Bien, ¿cómo va a funcionar este foro? Hay 3 partes, ¿sí? Hemos generado preguntas sobre 3 tipologías y que básicamente vamos a empezar a hacer para que cada uno conteste. La primera parte, bueno, el formato va a ser preguntarle y que cada uno pueda contestar sobre su punto de vista sobre cada una de las preguntas. Y nuevamente son 3 partes generales que creo al final, Susana, hay una posibilidad de preguntas y respuestas, ¿no? Bien, perfecto. Bien. Primera pregunta que le vamos a hacer a los panelistas, básicamente como lo ven ahí, es si se necesita un brief para social media. Y ahí quisiera invitar a las señoritas si quieren ser las primeras a responder. Claro que sí. Bueno, para mí lo más importante de cualquier estrategia de social media es empezar con un buen brief. O sea, un buen brief significa que esté completo, que sea estructurado, que sea claro. Y yo creo que es muy importante que también la agencia nos rete, ¿no? Nos rete si entregamos un mal brief, que también nos hagan recomendaciones, que nos diga si está incompleto. Y algo que nosotros hacemos mucho es, cada vez que hay una persona nueva en el equipo, se le vuelve a briefear sobre la marca, ¿no? Y si hacemos una nueva estrategia, si tenemos que volver a explicar, en este caso, qué es Nescafé Dolce Gusto, cómo funcionan las máquinas, qué variedades tenemos, lo volvemos a hacer, pero después de un brief, o sea, tenemos que estar seguros que tanto la agencia como el negocio tengamos el mismo nivel de información y sepamos perfectamente hacia dónde queremos llevar esta estrategia. Bueno, pues me da mucho gusto que digas justo eso porque he visto la diferencia, ¿no? Trabajando en ATL, los clientes están más acostumbrados a que se pide un brief y cuando se trata de social media muchas veces lo dan por sentado, es como, pero eso es digital, ¿no? Y creo que es uno de los principales errores empezar pensando que hay online, offline. Hoy en día, como nosotros le llamamos, es online, ¿no? Y si no tenemos un brief donde se defina la estrategia de la marca, el posicionamiento deseado, es como poner las reglas del juego sobre el cual podemos empezar a trabajar. Y por eso luego las estrategias no están alineadas en los diferentes canales y por eso no se está logrando lo que se quiere. Entonces yo con background de planner, sobre todo, para mí el brief es la Biblia sobre la cual debemos de partir, sea en la agencia y sea en la estrategia social que sea. Gracias. ¿Alguien más? Vamos a pasar al siguiente. Jerónimo. Jerónimo, ¿quieres hablar? Por favor, dinos. No, pues bueno, yo creo que el brief se necesita para cualquier estrategia de comunicación, no nada más para social media, ¿no? Creo que a veces pasa que creen que social media, al ser como una sub de digital, pues como que es menos, ¿no? Y pues no, o sea, creo que al revés, o sea, social media sale de digital y entra a temas de servicio al cliente, entra a temas de promoción, entra a temas de listening, entra a temas de brand content, puede recabar mucha información de la gente. Entonces yo creo que al revés toca tantas aristas que si el brief no es lo suficientemente claro en términos de todas las posibilidades que social media te permiten, cuáles nos queremos enfocar, es como muy difícil orientar la conversación con los clientes, ¿no? Entonces, además de que sea un brief completo, creo que el cliente, la marca, tenga claro qué quiere lograr en social media, puede ser una estrategia de relaciones públicas, puede ser un tema de posicionamiento de marca, de reputación, de recabar información, de tantas cosas, que creo que ahí es donde puede haber una diferencia importante. Claro, y bueno, ya para finalizar esta pregunta, a mí me ha tocado como todo este rollo de la evolución antes de que existieran incluso las redes sociales, ya seamos digital, ¿no? Entonces, me ha tocado esta parte justo de empezar a educar mucho al cliente sobre qué es lo que necesitamos nosotros como creativos y como gente de agencia en un brief, ¿no? Y principalmente tiene que ver justo con la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere lograr, ¿no? Muchas veces un brief tiene que ver, sí, con planeación, sí, con posicionamiento, sí, con las cosas, pero tiene que orientarse justo hacia qué es lo que quiere la marca y sin descuidar a la parte del usuario, ¿no? Que justo hay una tendencia a hacerle mucho caso a los brand managers y poco caso a los usuarios, ¿no? Y creo que, perdón, ¿no? Y que justo tiene que ver que en redes sociales tenemos los resultados en un minuto. Y mientras más pronto los podamos tener, justo más podemos ser más completos y hacer más complejas o más naturales las redes sociales, los objetivos y cumplir los objetivos de las marcas finalmente. Bien, pasamos a la segunda. La invitación también es a la reflexión, porque esta pregunta o las que vamos a ver pudieran ser un poco obvias, tal vez. Todos cuando vimos la pregunta podemos pensar en la respuesta que sí, pero lo más importante es que en el día a día hemos identificado
que algo no está pasando y no se está haciendo. Entonces también es como un flashback para recordar cosas que sí tenemos que hacer, que son básicas, que todos los tenemos por seguro, pero que el día a día no le damos la importancia que merece y sobre todo desde distintos puntos de vista. La siguiente, hablando un poco también del brief, que ya sabemos que sí lo tenemos que necesitar o tener, es cómo defino los objetivos. Pues creo que para definir los objetivos, lo cual sí puede sonar obvio, pero creo que hay una diferenciación muy importante que se tiene que hacer, que es definir tus objetivos de negocio y los de comunicación. Van intrínsecamente ligados sí, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, primero hay que saber qué queremos lograr a nivel de negocio y luego qué queremos lograr a nivel de comunicación. Y para esto nos tenemos que preguntar qué es lo que queremos lograr y a quién vamos dirigidos. Creo que son las dos preguntas siempre básicas. ¿Qué quiero lograr en social media? Muchas veces cuando te piden pauta, una estrategia es, sí, ¿y qué quieres? Pues followers, ¿no? Pero hay mucho más allá de eso hoy en día. Entonces quiero crecimiento, quiero engagement, quiero reach, quiero clics, quiero drive to web, etcétera. Entonces tienes que tener claramente definido qué es lo que quieres lograr con esa estrategia y luego a quién vas dirigido para también saber en dónde lo debes de hacer. Bueno, un poco de lo que dijo Mónica. Sí creo que tenemos que ir un paso atrás y ver nuestra estrategia general de lo que queremos lograr como negocio, pero específicamente en social media creo que desde el punto de vista del anunciante ha ido cambiando. O sea, antes sí lo veíamos como un nice to have, como todo el mundo está en Facebook, tenemos que estar, y cada vez más los negocios se están dando cuenta que es parte de un todo, ¿no? Y que el objetivo tiene que construir al objetivo principal que tenemos y, bueno, en cada una de las plataformas tener un objetivo específico para eso. Objetivos ligados a la campaña completa, integral, no como algo aislado, ¿correcto? Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Perdón. Es que tu voz es más bonita. ¿Quiénes están a cargo de construir la estrategia social media? Pues normalmente las áreas de marketing tienen bajo su cobija la parte de social. Pero yo creo que depende mucho de qué industria platiquemos. Yo que he visto casos donde el área de relaciones públicas tiene una injerencia alta, donde las áreas de servicio al cliente tienen una injerencia alta. Entonces yo creo que dependiendo qué partes del social media vas a tocar con la estrategia que traigas, habrá personas que tienen que estar ahí más involucradas, ¿no? Por ejemplo, en industrias del retail, la gente que administra las tiendas, pues normalmente la información que recabamos en términos de listening en social les enriquece muchísimo en términos de qué deben de reforzar en capacitación en tiendas, con el personal, o en las áreas de publicidad, la comunicación que no esté siendo lo suficientemente clara en una promoción. Entonces yo creo que hay tanta información que puede recabar aquí que quien puede explotar esa información dentro de la empresa tendría que estar de alguna u otra manera involucrado, ¿no? En algunos casos puede ser desde la dirección de marketing, en otros casos de la parte de comunicación. Sí, bueno, yo también creo que se ha ido profesionalizando mucho el quehacer de social media, ¿no? En donde al inicio se le dedicaba, el becario tenía que construir los posteos, ¿no? Y muchas veces esta evolución, este camino hacia la profesionalización, ¿no? Ya lo dijo Jero, tiene que ver con un tema de estadísticas, tiene que ver con un tema de números y también tiene que ver con un tema creativo y tiene que haber un tema de utilización de plataformas, de tecnologías, ¿no? ¿Quién debe estar involucrado en la estrategia, ¿no? ¿Quién aporte a la marca? ¿Quién pueda con su conocimiento y con su background aportar hacia el cumplimiento de los objetivos? Ok, ya tenemos el brief, objetivos, hay un responsable y hay que irnos sobre él entonces. ¿Cómo determina o cómo sé qué plataforma usar y qué debo de tomar en cuenta para elegir determinada plataforma? Por ejemplo, ¿por qué ahora todos queremos estar en Snapchat cuando hace 3 años fuimos a tocar la puerta, dijimos que tenemos que estar ahí y nadie nos peló? Yo creo que ahí es muy importante, no quiero repetir el tema de los objetivos, pero también saber la capacidad que un cliente tiene, ¿no? O sea, tener la capacidad tanto en esfuerzo como en presupuesto, ¿no? O sea, no podemos estar en todas partes, entonces realmente en estar en las plataformas que nos están construyendo al objetivo y que realmente podamos administrar, ¿no? O sea, tenemos un presupuesto limitado, entonces hay que no pulverizarlo, ¿no? Y también
depende mucho de lo que eres. O sea, por ejemplo, un Snapchat, que sí todo el mundo quiere estar ahorita, pero Snapchat es una plataforma en la que tienes que tener contenido diario, tienes que tener mucho storytelling, entonces hay veces que una marca o un producto pues no aplica tanto. Entonces ahí es cuando también el negocio tiene que tener claro eso, y también la agencia, ahí es cuando digo otra vez que reten a los clientes, o sea, no, a ver, no aplica que tú estés en Snapchat, pero podríamos hacer un mejor esfuerzo en Instagram o en Facebook o en cualquier otra plataforma. Creo que esto es bien importante, justamente entender, y creo que aquí todos lo entendemos, muchas veces quizá el cliente, dependiendo qué tan evolucionado está en temas digitales, lo entienda o no, es yo quiero ser digital, y entonces quieren estar en absolutamente todo lo que han escuchado, aunque no sepan ni cómo se utiliza, y no saben por qué, ¿no? Entonces lo principal es saber que todas las plataformas cumplen cada uno un objetivo en particular. Entonces, cercanía, no, pues quiero comunidad, entonces Facebook. Si quiero posicionarme dentro del ámbito profesional, no, pues LinkedIn. Pero eso lo sabemos y creo que lo tenemos que reforzar con los clientes, que no es tenerlos por tenerlos y por estar. Eso ya es más un tema como de egos, de yo tengo todas las plataformas, ¿no? Y cuántos usuarios tengo en cada uno, tal. Y lo otro es justamente lo que comentabas, ¿no? La parte de conocer también a tus audiencias. A nosotros nos ha pasado con personajes, ¿no? A lo mejor un tema político de gobierno y te dicen, quiero Snapchat. Y me da algo cuando ves una persona seria y con ese perfil que quiere usar Snapchat, ¿para qué? O sea, para entretener, pero ¿qué mensaje puedes estar dando, no? Entonces, sí, a lo mejor si vas a millennials, pues sí, a lo mejor vas a tener Snapchat, pero tienes que ser congruente con quién eres y a quién vas dirigido, y también a los esfuerzos y la capacidad de operación que tienes. Entonces, conocer a tu audiencia es súper importante, y para eso la tienes que estar también escuchando en las mismas redes sociales para saber qué quieren. A mí me gustaría complementarlo. Yo que la regla de oro tiene que ser dónde vas a poder ser relevante, ¿no? O sea, porque las plataformas van y vienen, y hay modas, ¿no? Algunas se quedan, otras se mueren, y eso seguirá pasando, ¿no? Pero creo que donde la marca y la industria en la que estás, y para el proyecto u objetivo que estás logrando, si puedes ser relevante construyendo suficiente contenido, contando esas historias, etcétera, creo que ese es un buen indicador de que esa es una buena plataforma para ti. Si no puedes lograr esa relevancia, definitivamente algo estás haciendo mal, o esa no es la plataforma adecuada. Y creo que lo segundo que yo escogería es la que contribuye mejor a los resultados, ¿no? Porque luego hay plataformas que no suenan tan atractivas, pero que son las que mejor convierten, la que logran los mejores retornos, donde recabas más información, donde tienes un mejor atención al cliente, y a lo mejor no son las de moda, ¿no? Entonces, si queremos profesionalizar el tema de social media, creo que tenemos que arrancar con demostrar que funciona, ¿no? Y entonces no importa si estamos en 5 plataformas, en 3, si nos alcanza para una, si no nos da tiempo para hacer más de 2, mientras demostremos resultados de lo que estamos haciendo, y esos resultados son a través de una buena estrategia, de objetivos claros y de relevancia, creo que podemos estar en tantas podamos estar, que lo hagamos bien, ¿no? O sea, creo que siempre habrá oportunidad de convencer al cliente de hacer más o dejar de hacer, si le damos información de qué funciona y qué no funciona. Muchas gracias. ¿Qué contenidos debo usar? ¿Sí? Y está muy atado justamente a lo que vimos recién, ¿no? Porque cada plataforma puede ser completamente digital. ¿Qué contenidos usar? Tiene que ver mucho con la estrategia de la marca, ¿no? Volviendo un poco a las preguntas, a las respuestas anteriores, es qué tipo de marca eres, cuál es tu audiencia, es en función de eso, y la definición de la creatividad es qué tipo de contenidos, ¿no? Y de repente sucede que en redes sociales a todo se le llama contenido, y todo tiene que ser en función del contenido. Sin embargo, creo que también los nuevos usos y las plataformas también han ido evolucionando todo este tiempo, que podemos ligarlo a tener un involucramiento en función de prints, ¿no? Y hablo de prints y no contenido, regresándome un poco al ATL, con todo el involucramiento que existe de gente, de fotógrafos, de directores, ¿no? De redactores, ¿no? Y no nada más un becario, ¿no? Como quizá empezó todo este rollo, ¿no? O sea, cada vez hay mucho más, y podemos seguirlas explotando, ¿no? El contenido tiene que ser relevante y de acuerdo al usuario al que estás llegando, a tus objetivos de marca, ¿no? Gracias. Bueno, creo en el tema de contenido hay 2 cosas muy importantes, ¿no? Uno es estar escuchando qué es lo que tu audiencia quiere. Como mencionaba Federico hace un momento, tenemos un focus group vivo 24/7.
Entonces aquí no hay nada escrito en piedra de esta es la estrategia y es lo que es, ¿no? Aquí podemos estarlo optimizando, hay que estar escuchando qué es lo que les es relevante, de qué temas están hablando, qué es lo que les interesa y con base en eso vamos alimentando nuestra estrategia de contenidos. Eso creo que es lo más importante que tenemos y una de las mayores ventajas de hacer contenido en social media que podemos aprovechar. Y lo otro son entender que estamos compitiendo contra todo el mundo allá adentro, ¿no? Entonces no es yo soy una marca y pasa luego de quiero hablar de mi producto, de mi beneficio, se clavan mucho en quiero hablar de mí, de la marca, del producto. Aquí tienes que meterte al mundo real, ¿no? Y hablar de temas coyunturales y de qué está pasando y las tendencias y tú como marca meterte en el mundo, no hacer que la gente se meta en el mundo de tu marca. Gracias. Y bueno, ¿qué temporalidad debe tener una línea estratégica en entornos cambiantes como social media, en el que hoy está de moda una cosa, mañana otra, hoy llueve y a los 5 minutos ya salió el sol, si estamos en México o en Monterrey? Ok, sí, hay que aceptarlo. Muchas veces cometemos el error de que tenemos una estrategia y vemos 1 o 2 posts que no tienen el engagement que estamos esperando todo y ya le estamos hablando a la agencia, oye, como que no está funcionando, ¿no? Hay que cambiarlo. Entonces, creo que sí tenemos que establecer, nosotros tenemos creo que 3 meses, por lo menos para una línea de comunicación. Y bueno, uno de los beneficios de estar en digital es que podemos irlo modificando, ¿no? O sea, no está escrito en piedra, como dijeron. O sea, creo que sí podemos ir limpiando, podemos ir corrigiendo, pero dentro de la misma línea estratégica. Y por lo menos yo creo que son por lo menos 3 meses, ¿no? Yo creo que existen estrategias de corto plazo y otras de largo plazo. Yo creo que hay cosas que las marcas siempre hablarán de eso, por ejemplo el caso del café, el sabor del café, ¿no? O sea, seguramente es un tema que siempre estará dentro de la estrategia y que las cosas cambien, encontrar la forma de decirlo. Y luego yo que hay estrategias de mediano plazo que podemos ir construyendo y luego las de corto plazo que cambian todo el tiempo, ¿no? Y te cambian un formato, cambia el algoritmo de Facebook, sale una nueva red social. Entonces, pues, social es un entorno vivo, como dicen, cambiante, y pues eso hace que la estrategia se tenga que estar reajustando todo el tiempo. Y creo que como agencias no nos debe dar miedo de repente decirle al cliente que hay que hacer cambios, ¿no? Porque el cambio es parte de nuestro trabajo y de lo que hacemos. Y tenemos que todos entrar en ese switch de que pues, el cambio no está mal, o sea, no quiere decir que hayamos hecho algo malo y que tengamos la culpa y que nos tengan que regañar. A veces pues, las cosas cambian por variables externas y no pasa nada, hay que adaptarse a ese cambio y creo que eso debe de ir modificando la estrategia. Sí, y bueno, ya para finalizar, algo que a mí me gusta mucho de hacer social es que ves los resultados de manera inmediata. Entonces, mucho la vigencia de los contenidos y las cosas que se publican también depende de estar escuchando a la audiencia constantemente, ¿no? Puede ser que uno como creativo, como estratega se nos ocurran las mejores ideas, pero a nivel implementación, por no estar escuchando, no sabemos si le está gustando al usuario, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que pues, agarrar todo nuestro ego de creativo, ¿no? Y olvidarnos de eso y tener plan B, plan C, plan D, el que sea, para seguir cumpliendo los objetivos, ¿no? Gracias. ¿Cuáles son las métricas más relevantes para saber si una estrategia de social media es efectiva? Bueno, creo que estamos siendo un poco repetitivos, pero nunca es suficiente. En decir, dependerá de los objetivos que tengamos. Pasa muchísimo y es nuestra batalla de todos los días, me imagino que de todos, que te lleguen clientes que te digan yo quiero tener 1 millón de followers o 1 millón de fans. Y la pregunta siempre es, ajá, ¿por? ¿No? ¿De qué te sirve? Pues es que mi competidor tiene tanto, sí, pero ¿de qué te sirve tener 1 millón de personas si realmente no les está llegando tu contenido? No están interactuando con el contenido. Nosotros siempre nos intentamos guiar por reach, es decir, a cuánta gente realmente le está llegando mi contenido, porque es relevante, ni siquiera porque estoy pagando por ella, sino porque les está haciendo relevante mi estrategia de contenidos. Entonces es preferible tener una comunidad más pequeña, mucho más sólida de usuarios reales y de gente que realmente esté interesada en mi marca, a tener 1 millón de personas solo porque compré pauta y le dieron clic por error y luego no saben ni por qué me tuvieron ahí, entonces nunca aparezco en su newsfeed, ¿no? Entonces, depende mucho, pero creo que esta cuestión de tener la comunidad más grande es una batalla de egos que se está acabando y que tenemos que luchar por evitar, ¿no?
Y yo creo que ahí también entra mucho la parte en el estatus en el que esté un social media, ¿no? O sea, o en qué tan maduro esté la social media, en el social media, por ejemplo, de una marca. O sea, sí creo que es importante que primero, pues iban a ser los followers, ¿no? O sea, crear una comunidad y estar, o sea, tener a quien hablarle, ¿no? Después va el engagement, después ya va las acciones a venta o las opciones a compra. O sea, creo que también depende mucho de el momento en el que se encuentre una marca. La salud digital de la marca en redes sociales. Como recopilación de esta primera parte, si se fijan, hablamos del brief, hablamos de objetivos, hablamos de métricas, hablamos de distintos temas para 60 millones de personas. Creo que todavía, como mercado, no terminamos de dimensionar esto. En los medios tradicionales, lograr llegar a 60 millones de personas es una bestialidad. Y lo podrá contar justamente la MAP. O sea, llegar con una campaña o un mensaje a 60 millones, hasta la televisión es prácticamente, a no ser que bueno, se tenga un gran bolsillo financiero, llegar con mensajes a 60 millones de personas. En el mundo digital uno lo tiene enfrente. Sin embargo, por alguna razón, estamos todavía peleando para llegar a este grado de robustez de sí, claro que se necesita un brief, claro que se necesitan métricas. ¿Por qué no? Estamos llegando, en nuestra cara frente a 60 millones de personas. Si la regamos ahí, la regamos frente a 60 millones de personas. No es que nos viró 10 y ya está, ¿no? Realmente ustedes saben la viralidad además de los errores dentro del mundo digital, ¿no?